Lunes 7 de diciembre, semana 8 de Lengua y Literatura, correspondiente a la etapa 2 del segundo quimestre. Hoy hablaremos de los relatos de ciencia ficción. Isaac Asimov, 1981, define a la ciencia ficción como un género literario en el que la historia se deriva de los cambios de la ciencia y la tecnología. Señala que el cambio podría representar un avance, como el desarrollo de colonias en Marte o la interpretación de señales provenientes de formas de vida extraterrestre. O podría representar un retroceso, como la destrucción de nuestra civilización tecnológica por una catástrofe nuclear o ecológica. Este género se ha cultivado en la literatura y se ha trasladado con mucho éxito al cine. Un ejemplo de mucho éxito es la Guerra de las Galaxias. Este género no es nuevo. La inquietud de lo que podría traer el futuro incentivó a escritores y científicos visionarios a tratar el tema de la anticipación del futuro en la literatura. Uno de estos escritores es Julio Verne, 1828 a 1905. En el siglo XIX, dedica casi toda su obra a imaginar realidades posibles. Muchas de sus ideas se convirtieron en realidad. Por ejemplo, en su novela De la Tierra a la Luna, cuenta sobre el viaje a este satélite de la Tierra, que fue posible en 1969, con muchas coincidencias a lo narrado en la novela. En París, en el siglo XX, habla de una red internacional de comunicaciones que sugiere lo que sería el Internet. En 20.000 leguas de viaje submarino se anticipa a las maravillosas naves que van por el fondo del mar. Verne no fue un viajero. Su imaginación venía de las lecturas de libros y revistas científicas de la época. Sus libros inspiraron a los científicos con el lema: todo lo que una persona puede imaginar, otros pueden hacerlo realidad. En este cuadro tenemos los elementos narrativos propios de un relato de ciencia ficción. Los temas, que son los sucesos que aún no han tenido lugar, como la vida en otros planetas, invención de nuevos objetos, viajes por el espacio a través del tiempo, destrucción futura de la Tierra, clonación, contacto con extraterrestres, entre otras. Los personajes, que pueden ser extraterrestres, seres de muchos mundos, marcianos, habitantes de Marte, comunes en la ciencia ficción, robots, seres mecánicos, androides, robots muy avanzados, con forma humana e inteligencia artificial, cyborg, organismos humanos con partes mecánicas y electrónicas. También participan los científicos y sabios, que son los responsables de los experimentos científicos y de las reflexiones sobre la nueva realidad. Y los astronautas, que son los viajeros espaciales. El lenguaje. El autor inventa nuevos términos para designar objetos, lugares, idiomas que no existen.
En la película Viaje a las Estrellas se inventa el idioma Klingon. También se crea una tecnología que no existe en la realidad, positrónico, que es el cerebro de los robots en los relatos de Asimov. El espacio, espacios no físicos que tienen una realidad virtual, o ciberespacios, los estáticos, que son sitios reales o inventados en la Tierra, otros planetas, espacios en movimiento, naves espaciales, bases orbitales, y los espacios indefinidos, el interior de los personajes. El tiempo. El autor generalmente ubica la historia en una época futura y la cuenta siguiendo una de las siguientes posibilidades. Un tiempo cronológico, si va en orden lineal. Retrospectivo, si se detiene a contar detalles que ocurrieron en el pasado. In media res, si parte de la mitad de la historia y luego narra detalles anteriores o posteriores. Tenemos los elementos de la ciencia y la tecnología. Las naves, armas, computadoras, objetos innovadores, tecnología que aún no existe. Narrador. Un narrador personaje, un protagonista de la historia o secundario o testigo. Un narrador observador, un narrador omnisciente y un narrador en segunda persona. La estructura. Estos relatos poseen una estructura aristotélica básica, una introducción, un desarrollo y una conclusión. En esta parte vamos a hablar de este escritor, Isaac Asimov, 1920 a 1992, con las 3 leyes de la robótica. Nació en Rusia, pero se nacionalizó estadounidense. Desde muy pequeño demostró una gran afición por la lectura. En 1939 comenzó a escribir y publicó más de 500 obras. El tema de sus libros es la visión de un mundo futuro, de nuevas formas de sociedades y los avances científicos. Es reconocido como un maestro en el género de ciencia ficción y la divulgación científica. Sus obras más conocidas son Trilogía de las Fundaciones, Los propios dioses y los cuentos sobre robot, como el llamado El robot completo, escrito entre 1940 y 1976. Asimov fijó las 3 leyes de la robótica, que ponen al robot al servicio total del hombre. Estos seres avanzan y evolucionan hacia formas más perfectas, más inteligentes como los androides. Estas 3 leyes son: un robot no debe dañar a un ser humano ni por su inacción. Dejar que un ser humano sufra daño. Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes estén en oposición a la primera ley. Un robot debe proteger su propia existencia mientras esta protección no esté en conflicto ni con la primera ley ni con la segunda ley.
Esto en cuanto a las leyes de la robótica de Isaac Asimov. Hemos visto cómo los relatos de ciencia ficción han influido en estos escritores. Esto en cuanto a nuestro tema del día de hoy. Muchas gracias.